La clave de una vida plena y sin sufrimiento es identificar la raíz de los apegos, hacerlos conscientes y desaprender para iniciar un nuevo proceso. Los apegos se alimentan de esos miedos que nos generan la incertidumbre, las inseguridades, y es por eso que vivimos en ese constante buscar de sentirnos seguros, de tener pleno control de nuestra vida. Hoy con Claudia Mónica, médica y coach profesional, estaremos hablando para entender cómo desapegarnos sin límites, entendiendo la base de esta condición para poder lograr ser conscientes de ella y caminar hacia una vida plena y tranquila y tener el control de ella. Clau, bienvenida. Gracias, Paula. Realmente para iniciar en este tema quiero mencionarles una frase que encabeza el libro Desapegarse sin anestesia de Walter Rizzo, que nos dice cómo soltar todo aquello que nos quita energía y bienestar. Esa es una incógnita importante de resolver porque incluso muchas veces ni nos damos cuenta que tenemos una fuente de apego. El apego, o también llamada dependencia emocional, es hoy la primera causa de sufrimiento de la humanidad. Así que, basados en esta premisa, es por esto que vamos a hablar de este tema el día de hoy, para que todos nuestros viajeros inicien también este proceso de identificación de sus fuentes de apego, que son tan importantes para empezar a fluir y vivir más liviano. Definitivamente lo que tú dices, Clau, es aprender a vivir más liviano. Estamos en una vida acelerada, llena de una cantidad de situaciones, venimos de unos días completamente agitados, y entender esa condición de apego que a veces nos lleva a estar cargados, a estar estresados. Me parece súper interesante el tema que traes hoy y me gustaría que empezáramos entonces, ¿cómo definimos qué es el apego? Bueno, para ponernos en contexto de qué es el apego, es importante que escuchen una historia que les traigo. Resulta que había un viajero hace muchos años que decidió hacer travesía. Y en su travesía se ha encontrado con un río supremamente caudaloso. Entonces no tuvo otra opción más que construir su propia balsa. Entonces efectivamente la construye, pasa el río. Cuando está al otro lado se cuestiona y dice, ¿y qué tal si me encuentro otro río? Entonces se montó la balsa al hombro y empezó a transitar y a trasegar por la vida con la balsa a cuestas. Pasaron 5, 10, 15 y 20 años y jamás se volvió a encontrar otro río, pero siempre tuvo la balsa allí. Así que es importante desde este contexto saber que el apego no es más que una vinculación obsesiva que tenemos o a una persona o a un objeto o a una idea. Pero además de eso es algo persistente, insistente en nuestras vidas. Pero además de eso hay algo bien particular y es que empezamos a sentir que solo con esa fuente de apego somos felices, que esto es lo que nos da sentido y propósito en nuestra vida. Pero es bien particular porque la persona que tiene una fuente de apego tiene una absoluta incapacidad de renunciar a esa fuente de apego. Entonces ahí es donde empieza a complicarse un poco las cosas. Nos volvemos esclavos de esa fuente de apego, incluso corrompe nuestras vidas porque viola nuestros principios, o sea, empezamos a chocar con aquellos principios y valores que tenemos porque esto nos los viola y también incluso no nos permite llegar a nuestro propósito en la vida. Entonces, a partir de entender qué es el apego, podemos seguir avanzando en hacer conciencia. Clau, es súper interesante lo que traes hoy con respecto al apego, además porque a veces no somos tan conscientes de que de verdad estamos apegados a algo, que lo volvemos el centro de nuestras vidas, que todo gira en torno o a esa situación o a esa persona o a esa condición, y identificarlo definitivamente nos va a generar como un poco más de tranquilidad, de estar más liviano, ¿cierto? Pero sí me gustaría que nos contaras entonces a qué nos podemos apegar. Claro que sí. Es importante saberlo porque apegarnos o tener una fuente de apego no es nuevo, Paula. Es algo ancestral. Los budistas incluso ya trabajaban en las fuentes de apego y en Occidente lo llamamos adicción o dependencia. Y nos podemos apegar ¿a qué? A la belleza, al poder, al sexo, al internet, a una persona, a una dieta
que incluso puede ser o a comer o a dejar de comer, al poder, al juego, a una barra de chocolate incluso, a cualquier cosa que para nosotros nos determine que de esa manera vamos a ser felices y que no existe otra forma de vivir, sino con esa fuente de apego. Y aquí es muy importante hacer una diferencia entre afición y adicción, porque cuando yo estoy aficionada, por ejemplo, a jugar fútbol, el día que no pueda jugar fútbol, estoy bien conmigo, lo resuelvo, me abro a las posibilidades y sigo mi vida sin ningún problema. Pero cuando tengo como fuente de apego el juego y jugar fútbol, en este caso del ejemplo que se me ocurre, pues el día que no puedo jugar fútbol, ese día siento que el mundo se me cierra, siento que no puedo vivir, siento que algo me falta. Entonces es importante partir de ahí para poder identificar a qué me estoy apegando. Claro, y es que yo creo que nos podemos enfrentar a situaciones donde podemos confundir, o sea, ¿es una afición o es un apego? Y allí es donde realmente, ¿cómo logramos salir de eso? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo podemos saber que estamos apegados a algo o a alguien? Pues para no caer como en ese juego y en esa intranquilidad, porque creo que esos apegos nos van generando en el caminar y en el transcurrir de nuestra vida intranquilidad. Así es. Saber que estamos apegados es importante porque incluso, no sé si ustedes han escuchado Viajeros y tú, Paula, la frase, le faltan 5 centavos para el peso, ¿cierto? Es como no estoy contento porque me hace falta algo, porque es que necesito de ese algo para ser completo, para sentirme completo. Entonces cuando yo me empiezo a escuchar diciéndome o diciendo, es fácil incluso poderlo identificar en otras, pero más difícil en mí mismo. Claro, total, ahí está el reto realmente. Ahí está el reto, pero entonces cuando empezamos a emitir frases como sin ti no puedo vivir, o me muero si no estás a mi lado, o solo contigo soy feliz, o mi vida no tiene sentido si tú no estás, y cuando me refiero a tú, a él o a ella, puede ser cualquiera de las cosas de las que hablamos ahorita, no necesariamente de una persona. Entonces allí, ojo, clave ese tema, porque ahí es donde estamos empezando a dejar de ser libres por aquella fuente de apego que falsamente creemos que nos está generando seguridad. Pero además de eso, está violando nuestra libertad y nuestros principios y nos empieza a restar energía, nos empieza a cargar. Y hay una cosa muy importante que me parece clave decirla acá, y es: perdemos la capacidad de decisión y el propósito de vida empieza como a desvanecerse, como a dispersarse, como que no sabemos ni siquiera para dónde vamos. Entonces así es que nos empezamos a dar cuenta que tenemos una fuente de apego. Sí, definitivamente yo creo, Claudia, que identificar esas fuentes de apego pues finalmente nos van a llevar a vivir una vida con responsabilidad, más tranquilos, más hacia lo que queremos, ¿cierto? Pero siendo conscientes de eso, ¿cierto? ¿Cuáles son esos miedos, esas frustraciones o esas incertidumbres que nos están generando esos apegos? Porque creo que viene más como de eso. Y el otro tema que yo sé que tienes por ahí, que nos vas a traer en otra oportunidad para que estén súper pendientes todos viajeros. Recuerden, miércoles 6 de la tarde, siempre un nuevo programa para que acumules millas. Y me parece importante identificar cuáles serían esas consecuencias de estar apegado a algo, ¿cierto? Y sé que tú tienes clarísimo cuáles son esas consecuencias, pero quiero que me lo cuentes ahora en un momento que regresemos. Ahora vamos a aprender lo que es respiración consciente. Te voy a enseñar un ejercicio muy sencillo que lo que te va a permitir es, en cualquier momento del día, sacas 3-5 minutos de tu tiempo y haces este ejercicio para poder energizarte, para poder recargarte. Y es la respiración 4x4. Entonces te voy a hacer las indicaciones y de ti depende hacer este ejercicio cuantas veces quieras durante el día. Vas a tomar aire en 4 tiempos. Respiras 1, 2, 3, 4. Detienes la respiración 1, 2, 3, 4.
sueltas lentamente el aire, 1, 2, 3, 4 y nuevamente detienes la respiración, 1, 2, 3, 4. Ahora hazlo conmigo, toma aire, 1, 2, 3, 4, para de respirar, 1, 2, 3, 4, suelta lentamente, 1, 2, 3, 4 y para de nuevo la respiración, 1, 2, 3, 4. Con este simple ejercicio vas a notar la diferencia. Te recargarás, te renovarás y volverás a tus actividades como nuevo. Bueno, Claudia, nuestros viajeros y por supuesto yo estamos ansiosos de que nos cuentes entonces cuáles son esas consecuencias de estar apegados a algo o a alguien. Está bien, Paula, me parece importante esa pregunta de las consecuencias porque el apego se convierte en el amo de nuestra vida, se convierte en aquello que nos gobierna y nos dirige. Nos perdemos la capacidad de renuncia. Y por ejemplo, cuando alguien está pegado al internet, empieza a gastar más horas jugando o en internet consumiendo pues el producto que esté consumiendo, empieza a no comer, a no dormir. Las personas que viven con él empiezan a identificar que algo está pasando, pero ahí es donde aparece una de las consecuencias y es que hay una negación total a que tenemos una fuente de apego. Y empezamos a justificar todo, y si nos dicen algún comentario o nos reprochan algo, entonces tenemos la respuesta a flor de piel. Entonces esto es muy importante. Hay otra cosa que me parece de las más claves como consecuencia de tener una fuente de apego, y es que perdemos nuestro propósito de vida. O sea, creemos que esa fuente es lo que nos da nuestro propósito, pero en realidad no, porque empezamos a negociar, esa es la palabra, con nuestros principios y nuestros valores. Y todo empieza a girar alrededor de esa fuente de apego, por aquello que hablamos hace un momento, de cómo nos expresamos. Entonces sentimos que ya no hay más, o sea, que solo hasta ahí llega nuestra vida. Entonces me parece que esas consecuencias son importantes de valorarlas y validarlas al momento de hacer conciencia, porque ¿qué tanto me está generando ganancia a mi vida, a mi esencia? Claro, definitivamente lo que hemos traído y lo que nosotros queremos acá Sin Límites es que identifiques esas fuentes y esas raíces de las consecuencias que te generan el no estar tranquilo, el no tener el control de tu vida, el no llevar pues tus metas y tus proyectos a eso que quieres llegar, ¿cierto? Bueno, Clau, ya hablamos de las consecuencias, ya cómo podemos identificar pues esos apegos. Ahora, cuando ya los tenemos identificados, ¿qué podemos hacer? Sí, me parece importante ya llegar a este nivel, porque ya hemos pasado por el proceso de ser conscientes, ¿cierto? Empezar a pensar que debo ser coherente con lo que pienso, con lo que digo y lo que hago para poder estar en mi esencia como persona. Y ahorita la intención es poderles entregar a ustedes herramientas que puedan con las que puedan empezar a trabajar el desapegarse, porque hoy estamos hablando de desapegarse sin límites, es decir, desapegarse es soltar, es renunciar a algo que amamos según nosotros, pero es importante hacer un par de claridades. Primero, soltar o desapegarse no es ser indolente, no es ser indiferente, no es vivir en el desamor, no es ingratitud. Al contrario, entender que al desapegarnos nos va a doler, eso ya nos pone en un camino de avance hacia lograrlo. Y aquí hay una frase importante que quiero entregarles, y es: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces nos va a doler, claro. Si yo voy a dejar de comer todo lo que me encanta comer, duele, obvio que duele, pero es importante entender cuál es mi propósito, cuáles son las metas que tengo y empezar a trabajar en ellas
para poder empezar el proceso de desapegarnos sin anestesia, como dice Walter Rizzo. Entonces, quisiera yo contarles un poco de cuáles serían como esos beneficios y consecuencias antes de entrar en qué haremos para desapegarnos. En el momento en que tú sueltas, Paula, y todos ustedes viajeros, en ese momento empezamos a reconectar con nosotros mismos, a reconectar con nuestra esencia. Empezamos a alinear nuestra vida con nuestro propósito y eso es fundamental. Ganar seguridad y confianza, ¿cierto? Romper esos miedos que son los que nos hacen apegarnos a esas cosas o a esas personas. Entonces, en la medida que nosotros ganemos seguridad y confianza, creo que vamos a lograr evitar ese sufrimiento que nos generan los apegos. Claro que sí, vamos a tener la posibilidad de tener autocontrol, capacidad de decisión, disfrutar de la vida de otras maneras impensables incluso. Vamos a tener la posibilidad de vivir más ligeros, más fluidos, de pasar por la vida mucho mejor y de obviamente abrirnos a cantidad de oportunidades que la vida nos entrega. Así que para poder iniciar el proceso de desapegarte, de soltar, de renunciar, primero hay que identificar cuál es el miedo al que te vas a enfrentar. Segundo, hay que empezar a determinar o hacer conciencia de cuál es el peor escenario que puede ocurrir al momento de soltar aquello a lo que estás apegado. Pero entonces ahí empiezan los retos importantes. Debemos empezar a trabajar en nosotros e invertir en nuestra transformación y desarrollo personal. Total. Que eso es en lo que muchas veces estamos como pecando, ¿cierto? Como que no hacemos un esfuerzo más allá y vivimos como en automático. Total, y siempre encaminados como a esa mejor versión, Claudia. Ajá, y yo creo que así es. Cuando trabajamos hacia nuestra mejor versión, estamos trabajando en nosotros, adentro, para poder reflejar eso que queremos en los que están en nuestro alrededor. Así es. Hay un tema que tú lo trataste ahorita y me parece importante y es el beneficio de generar y de aumentar la autoconfianza y la credibilidad en mí mismo, o sea, que yo puedo tomar decisiones por mí. Hay algo y dos puntos para finalizar, es aprender a gestionar nuestras emociones y aprender a estar a solas. ¿Por qué nos da tanto miedo estar solos? ¿Por qué nos da tanto miedo vivir sin esa fuente de apego? Entonces ahí es donde radica realmente todo este proceso. Existe una filosofía del desprendimiento y que era lo que yo les decía ahorita, no es desprendernos por desprendernos, sino hacer conciencia de que ese desprendimiento y ese soltarnos va a doler, pero que yo tengo la capacidad de decidir hasta cuándo me duele y si voy a sufrirlo o no, ¿cierto? Y si tengo un objetivo claro, seguramente voy a lograr desapegarme de esta fuente de apego que me tiene atrapada. Claudia, súper interesante lo que nos traes hoy. Hoy me voy con algunas tareas porque podemos andar en nuestro día a día y a veces no reconocer o hacer conscientes más bien esos apegos que posiblemente no nos estén dejando como avanzar y que nos generen sufrimiento. Y me quedo con eso, o sea, hay dolor en tomar algunas decisiones a veces, en trascender en nuestras vidas, pero queremos vivir en sufrimiento. ¿Quieres vivir en sufrimiento, viajero? Te invitamos entonces a que hagas conciencia si tienes un apego, cuál es esa fuente de apego, cómo puedes gestionarla para tener el control de tu vida, siendo más tranquilo, más tranquila, menos sufrimiento. Y bueno, Clau, agradecerte por esta información tan valiosa que nos compartes hoy. Muchas gracias. Realmente quiero dejarles un contexto final. Y es que siempre nuestro cerebro, cuando tiene dos opciones entre dolor y placer, va a escoger el placer. Siempre. Así que si vamos a decidir renunciar a algo o soltar una fuente de apego, saber que él siempre va a escoger el placer que falsamente nos genera esa fuente de apego, vamos a volver a caer. Así que ojo con eso, porque esa es la trampita que nuestro cerebro siempre nos va a dejar. Muchísimas gracias, viajeros, y acumulemos millas, hay que acumular muchas millas. Así es.
Tu pasaporte para que acumules millas. Cada miércoles 6 de la tarde un nuevo tema para compartir con ustedes.